Este episodio es presentado por RehabMex. Somos un espacio vanguardista creado para la absoluta comodidad del paciente en rehabilitación. Ofrecemos una amplia gama de servicios, tanto en rehabilitación como en programas personalizados para deportistas a cualquier nivel. Ubicados en Naucalpan, Satélite. RehabMex, Centro de Especialidades en Rehabilitación Física. Bienvenidos a este subprograma de evidencia científica en fisioterapia, FisioMind. En la emisión del día de hoy continuaremos con la dinámica de la emisión pasada. Seguiremos hablando con nuestros ponentes, Ivette Obando y Marcos Isari, sobre el proceso de valoración y diagnóstico en fisioterapia. Aún nos queda hablar sobre el diagnóstico, que es clave para nosotros poder generar un plan de tratamiento adecuado. Espero que la emisión anterior les haya parecido de gran valor y les aseguro que esta no será excepción. Antes de continuar, quisiera platicarles que a final de cuentas hoy en día tenemos una próxima vacuna para esta situación que nos está quejando a todos y que nos está llevando a una cuestión emocional complicada. Y sí, puede ser que estemos viendo una luz al final del túnel, sin embargo, no podemos cantar victoria. Y esto de alguna manera nos lleva para abajo. Emocionalmente nos tira, porque hemos cambiado nuestra forma de vida en los últimos meses y aún no sabemos exactamente cuándo va a modificarse o a regresar a la normalidad, o incluso si va a regresar. Esto emocionalmente es muy fuerte. Es por eso que DC Acamedics trae para ti un curso de gran valor. Es importante que como profesionales de la salud estemos preparados para abordar y atender a los pacientes desde diferentes aristas. Uno muy importante es el terreno psicológico. A veces no sabemos cómo reaccionar o cómo atender ciertas situaciones que el paciente manifiesta. Es por eso que debemos obtener buenas herramientas, debemos de capacitarnos de la forma más actualizada. Por eso, traemos hasta tu pantalla la Masterclass de Detección Oportuna de la Depresión y el Suicidio, que además está avalado por el Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos. Vamos a ver esta cápsula. Tratan de evitar que se mueran. Esta no es una unidad de cuidados intensivos, es una sala de emergencias, la UCI, y está llena. Estos pacientes acaban de ingresar y están en muy mal estado. Esta es una constante absoluta. Esta pandemia asesina está prácticamente fuera de control. Si eres estudiante de medicina, psicología, incluso psicoterapia, si eres profesional de estas áreas o algún área afín, este curso es para ti. Todos estamos expuestos a la situación en la que el paciente presente alguna cuestión emocional que no sepamos cómo manejar, que sospechemos. Es mejor tener las suficientes herramientas para trabajar a no saber cómo reaccionar. Por eso quiero regalarte el día de hoy un código promocional para que puedas participar de este curso. Solo espera hasta el final.
y te voy a dar este gran regalo. Sigamos con el tema de hoy. Y es que hablamos en gran medida en la emisión pasada de la parte de la valoración, pero el diagnóstico fisioterapéutico es todo un tema. Porque hoy en día nos seguimos encontrando con profesionales ya con cierto grado de experiencia, en el que siguen generando diagnósticos enfocados a la estructura y a la función. Y esto pues es útil, sin embargo no es lo adecuado y no es lo que como fisioterapeutas debemos hacer. Nuestra labor en la parte diagnóstica es enfocarnos a la parte funcional. ¿Cómo determinar esto? ¿Cómo saber esto exactamente? Porque muchas veces no lo encontramos en un libro aquí que podamos palpar fácil, o incluso en la escuela no lo enseñan como nos enseñan a lo mejor modalidades terapéuticas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por un lado, y como lo mencionan nuestros ponentes, debemos abordar la MIF, que es el modelo de intervención de fisioterapia que usamos en México, ¿de acuerdo? Y este nos va a dar las pautas de cómo ir avanzando en este protocolo de valoración hacia el diagnóstico y la generación de un plan de intervención. Desde la examinación, donde nosotros vamos a obtener toda la información necesaria que el paciente nos va a proporcionar, hasta la evaluación, donde vamos a hacer un análisis y una recopilación de esta información para conjugarla y generar un diagnóstico que esté basado en la funcionalidad del paciente, considerando el estado de discapacidad del mismo. Es por eso que tenemos que hacer una buena recopilación de información, conocer exactamente a nivel estructural y funcional de qué se encarga cada una de estas, para saber esto cómo va a afectar al paciente, desde la forma motriz hasta la forma de la participación en sociedad. Y justo es aquí donde nuestros ponentes nos explican cuál es este proceder para obtener un diagnóstico fisioterapéutico adecuado. No acertado en cuestión de atinarle a qué estructura o qué alteración específica tiene, sino a cómo funcionalmente hablando el paciente está afectado. Vamos a verlo. Mencionábamos hace rato esta parte en la que el médico proporciona un diagnóstico a nivel estructural, ¿no? Quiero entender lo siguiente, y vaya, no lo doy por sentado, pero podemos decir que dependemos del diagnóstico médico para poder nosotros generar un diagnóstico fisioterapéutico, o hay manera en la que nosotros podamos generarlo sin esto. ¿Por qué hago mención de esto? Porque muchas veces llega el paciente sin haber ido con el médico. Pues llega directo con el fisioterapeuta, sea porque nos tiene más confianza, sea porque a lo mejor se quiere saltar ese paso. Pero existe la posibilidad de generar un buen diagnóstico, un diagnóstico completo a nivel fisioterapéutico, sin depender del diagnóstico médico. ¿Ivette? Sí y no. Okay. ¿Por qué te voy a decir sí? ¿Por qué te voy a decir no? ¿No? Porque va a depender mucho de las manifestaciones clínicas, ¿no? Y del mecanismo de lesión. Si te llega un paciente que todo es por alteraciones posturales, ¿no? Uh-huh. Lo puedes atender y puedes dar el diagnóstico. Pero si en el proceso de valoración estás sospechando que la estructura tiene una deficiencia, entonces ahí puedes dar una impresión diagnóstica funcional, pero necesitas ya el diagnóstico del médico para ver cómo está esa estructura y poder trabajar bien a bien en la recuperación funcional del paciente, ¿no? Pero si es por un defecto postural o por una alteración postural, sí lo puedes dar. ¿Sí? Pero si ya ves que ya va una parte de la estructura dañada, ya lo tienes que ver. Y esto lo sabemos mucho a través de los modelos de movimiento, ¿sí? A través del modelo cinesiológico, cinesiopatológico, patocinesiológico, lo ves. Sí, claro. ¿No? Pero sí, cuando ya sospechas de que la estructura está dañada, como dice Marco, algo no te cuadra, entonces sí hay que mandarlo con el especialista. Okay. ¿No? De acuerdo. Marco. Realmente es muy fácil. El médico tiene que hacer su trabajo bien. Si un médico me manda una receta lumbalgia, es chiste, ¿no? Entonces aquí tú dices, oye, ¿en dónde estabas estudiando, no? Sí, claro. Si, tenemos nuestras especialidades, entonces el médico tiene que hacer bien su diagnóstico y el terapeuta tiene que a fuerza hacer su valoración. En Alemania tenemos un programa ya desde, creo que ya son
casi 10 años. Antes, en Alemania es muy claro, el diagnóstico hace el médico. Y todos los pacientes normalmente tienen que ir a un médico y después al terapeuta. En Alemania normalmente no puedes ir directamente a un terapeuta. Okay. Pero ya, hace 10 años cambiaron esto. Y no en todos los estados, pero en bastante, en muchos estados ya el terapeuta con ciertas características de problemas del paciente, sí el terapeuta puede hacer la primera vista y la primera valoración, no diagnóstico. Okay. Eso es por la ley. La ley dice el diagnóstico es parte del médico y la valoración es parte de los otros especialistas, ¿no? Si todos hacemos un buen trabajo, tenemos varias valoraciones o diagnósticos y todo está en orden. Eso es lo más importante. Sí, es por eso que te digo, si lo puedes ver y sospechas de un daño, das una impresión diagnóstica funcional, pero lo mandas con el especialista. Sí. A fuerzas, o sea, no te puedes saltar, ¿no? Y en México, desafortunadamente, el fisioterapeuta es el último que visitan. Sí. Y ya llega en condiciones más críticas, más crónicas, porque ha sido tocado. Y en México es mucho de la medicina tradicional, entonces ya fue con un huesero, ya fue con la comadre, con el compadre, con la suegra, ¿no? Entonces yo a veces les digo a mis pacientes, a mis alumnos, les digo, a veces ya fueron con doctor Google, con doctor Yahoo, con doctor YouTube, ahorita Facebook, ¿no? Y al final llegan contigo. Y ya llegan en situaciones más críticas, ¿no? Y quieren que tú lo salves en 2 sesiones o en la primera sesión, y no se puede, ¿no? Pero sí es indispensable tener ya el conocimiento de que tiene que acudir el paciente con el médico, ¿sí? Al final de cuentas somos complementos, nadie es más ni nadie es menos, somos complemento en la rehabilitación del paciente. De acuerdo, entonces tenemos que justamente trabajar en este pensamiento en el que más allá de depender del diagnóstico estructural, tenemos que pensar en que se requiere como un conjunto para el paciente como una entidad, ¿no? Y si bien es importante para generar todo un diagnóstico desde la parte estructural de la vida cotidiana hasta para la parte psicológica, pues no es como que hasta que no me den el diagnóstico de X, no voy a poder yo hacer mi propio diagnóstico funcional, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar como profesionales de la salud para que se busque esa conjunción de los diferentes diagnósticos de cada área, ¿no? Sí, es como dice Marco, lumbalgia, pues, sí, o sea, sí. Pero y sí llegan, y ¿no? sí llegan, o gonalgia, y sí. No, cervicalgia, sí, pero ¿y el apellido? Sí. No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es la lumbalgia? ¿Por qué es la gonalgia? ¿Por qué es la...? No, sí. Entonces necesitamos el apellido. No. Y Betty dijo algo, ¿no? Estaba diciendo algo de llegan muy tarde a nosotros, ¿no? No es culpa de los médicos, somos nosotros, Sí. ¿no? Nosotros tenemos que presentar nuestro trabajo mucho mejor, tenemos que vender nuestra carrera en una forma, presentar bien a los pacientes en qué somos capaces de hacer, qué podemos hacer. Y si no hacemos buenos diagnósticos, estamos jugando un poco allá, damos terapia allá. Una cosa de estos va a funcionar. Y esto no, tenemos que presentar nuestro trabajo profesional y los pacientes van a confiar en nosotros, ¿no? Y los médicos también van a conocer más nuestro trabajo. Pero si tú no haces ningún diagnóstico, no sabes hablar con un médico, no puedes argumentar, oye, mi opinión es, vamos a cambiar la terapia en esta forma o esta forma. Ningún médico te va a decir, claro que sí, hazlo, ¿no? No, necesitamos profesionalizar nuestro trabajo. Exacto. Y educar al paciente, tocaste un punto muy importante, Pacientes ¿no? también, claro. O sea, ¿cuál es el abordaje del fisioterapeuta, ¿no? Y dices, en la clínica, en la investigación y en la docencia. Pero la docencia no es estar en un aula de clases, la docencia es con tu paciente, ¿no? Le voy a robar mucho la frase a una de las nutriólogas con la que hacemos equipo, que ella dice que da clases de nutripedagogía a sus pacientes. Entonces a mí me gustó mucho su frase, le dije, entonces yo la voy a tomar y voy a dar fisiopedagogía en mis pacientes. Entonces, cuando al paciente le explicas cómo está la estructura,
cuál es la función de esa estructura, a qué fue vulnerable la estructura y cuál es lo que tenemos que hacer y cuál es mi papel con él y lo que él tiene que hacer, el paciente inmediatamente se vuelve una tarjeta de presentación. Ujú. Y él mismo va a hablar de ti con su médico, ¿no? Y ya te hace un contacto con el mismo médico y como dice Marco, ya te vendes tu profesión, ¿no? Vendes la profesionalización. Y no ofendernos que si llega el paciente y te dice que si eres quiropráctico o si eres masajista, no te ofendas, de verdad no te ofendas. Le explicas al paciente. Ujú. Explícale que sí también doy masajes, ¿no? Pero hay un fundamento para darlo. O sea, siempre le vas a enseñar al paciente y no te ofendas. No pierdes el tiempo ofendiéndote. Inviertes más el tiempo enseñándole al paciente qué eres y qué es lo que haces, ¿no? Sí. Ok, sí. Justo tocando esa parte del diagnóstico adecuado. Muchas veces ocurre, como comentábamos hace rato, que hay pacientes que van progresando y de repente topamos, ya no avanzan, por alguna razón siguen sin avanzar o siguen sin mejorar. ¿Creen ustedes que existe alguna manera en la que podamos evitar alcanzar ese límite en el que el paciente no mejora con la terapia? Yo sé que a lo mejor pues diseñando el tratamiento, pero desde la valoración y el diagnóstico como terapeutas podemos evitar llegar a esa situación en los pacientes, dejando de lado completamente un factor externo, ¿no? Que tenga que ver con el paciente como tal. O sea, que meramente venga desde el proceso de valoración y diagnóstico para estructurar una intervención. O sea, ¿existe la manera de evitarlo o de reducir la posibilidad de que eso se presente? Es que siempre va a estar aunado a los factores contextuales del paciente. Y la gran mayoría llega a ser por eso. Llega a ser. Y el enfrentamiento es el propio padecimiento, ¿no? Del paciente. Hay pacientes que se devastan con una simple noticia, ¿no? Y hay pacientes que dicen, vamos a salir adelante. Entonces, muchas veces va a depender del factor contextual y del factor emocional del paciente que salga adelante. Ahora, va a depender también la patología, ¿no? Si tenemos patologías crónico-degenerativas, pues claro que vamos a tener un límite y un tope y se le tienes que decir al paciente, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar en cuanto a la función y hasta dónde vamos a mantener esa función. Pero de la práctica que yo he tenido, lo que más veo que llega a repercutir mucho son los factores contextuales en el que el paciente ya no logre avanzar más. Ok, sí, Marco. Mira, son dos factores. Uno es el paciente. Si falta la motivación, vamos a decir, ¿no? Ya, entonces tú también tienes tus límites, ¿no? O la patología es tan grave, entonces también vas a avanzar muy lento o en un momento ya no vas a avanzar nada. Pero también el terapeuta, si el terapeuta no tiene suficiente conocimiento, simplemente tampoco no va a avanzar tanto con el paciente. O si no es su especialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no soy especialista en bebés, ¿no? Ese no es mi trabajo. Entonces me pones un bebé, tengo mis límites, ¿no? Entonces, también dice, ok, tenemos límites en forma de no somos suficientemente preparados, o no es mi trabajo diario, o el paciente tiene problemas emocionalmente, psicológicamente y cualquier cosa, ¿no? Y realmente allá tenemos límites por eso, ¿no? Tú puedes estudiar, pero vas a también tocar límites, sí, ¿no? Claro. Tenemos que decir muy claramente. Yo, de verdad, a veces vienen pacientes a mi clínica y me pasa a veces, oye, no tengo idea, ¿qué hacemos? Vamos a empezar con un paso, vamos a probar a base de hipótesis voy a hacer una terapia, aplicar eso varias veces tal vez, pero si no puedo ver un avance, tengo que hacer la revaloración y decir, oye, estoy equivocado, algo no funciona, entonces aquí voy a empezar otra vez. Hasta leer en la noche. Sí, claro. Investigar en internet, Mr. Google, cualquier cosa, no importa, podemos usar estos medios también para ver otras opciones, ¿no? Tenemos que abrir la mente hay otros especialistas, hay otros terapeutas en otros países saben más tal vez, o tenían un caso como esto, hay muchas opciones
cambia algo en el proceder de terapia para mejorar otra vez o avanzar algo, cambiar algo, ¿no? Sí, hay muchas opciones. Sí, hay que ser muy honestos contigo Sí. mismo. Y esa honestidad se va a ver en tu trabajo, ¿no? Y ahorita creo que lo estamos viendo con las secuelas de COVID, ¿no? En que a mí me sorprende mucho de gente que no tenía idea lo que era la rehabilitación cardiorrespiratoria o que no le gustaba y ahora está dando rehabilitación cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte de oferta y demanda, ¿no? Y que si hay pacientes que podemos ver, en lo personal yo te digo, sí aprendí lo que es la terapia cardiorrespiratoria porque era parte de las asignaturas y porque fui a hacer campo clínico en una institución importante en nuestro país, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y tuve excelentes maestros. Pero de ahí a que yo diga, es mi fuerte la terapia cardiorrespiratoria y cómo me gusta, no. Entonces, a mí si me llega un paciente con secuela de cualquier enfermedad respiratoria, pues no, o sea, simplemente lo canalizo con el terapeuta que es el que se encarga, ¿no? Pero no es porque está de moda y voy a abarcar todo. Hay que ser honestos contigo mismo, honestos con la profesión, ¿no? Y honestos con los pacientes, sobre todo. De acuerdo. Sí, justo no caer en esto que decíamos, ¿no? Que no querer ser todólogos, no querer hacerlo todo y solucionarlo todo, ¿no? Regresando a esta parte del diagnóstico, ustedes con su experiencia, y también con la bibliografía, ¿cuál es esa forma más adecuada de generar un diagnóstico fisioterapéutico hablando desde el enfoque funcional como debe de ser? Porque hay muchos colegas, no me dejarás mentir, Ivette, lo hemos visto, que siguen generando diagnósticos estructurales y se les olvida incluir la parte funcional. ¿Tú qué nos recomendarías a nivel tanto de bibliografía como de tu experiencia para estructurar bien un diagnóstico fisioterapéutico que esté enfocado en la funcionalidad? Mira, yo soy muy estructurada. Por ahí voy a comenzar. Entonces, a mí el modelo de intervención en fisioterapia me fascina porque yo soy muy estructurada, ¿no? Entonces, voy con los pasos de lo que es el modelo de intervención, que es la examinación, la evaluación, el diagnóstico funcional, el pronóstico, ¿no? El tratamiento y los resultados, y obviamente la revaloración. Pero aquí tenemos que, y este diagnóstico me va a servir para identificar las deficiencias y poder dar mi intervención. A mí me gusta trabajar mucho el modelo de intervención de fisioterapia junto con la CIF, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, Discapacidad y Salud, para ver el nivel de funcionalidad que tiene el paciente, ¿no? Entonces yo lo trabajo junto. Entonces, al ser yo tan estructurada, a mí este modelo me ha servido mucho. Y tu margen de error va a ser menos. Entonces no vas a estar, como mencionaba anteriormente Marco, qué terapia sí le va a funcionar o cuál no le va a funcionar, ¿no? Al ser un método científico, porque es nuestro método científico, lo vas llevando de la A a la B, de la B a la C, y ahí es donde va a ser más fácil que te encuentres las áreas de oportunidad que vas a tener y las tienes que fortalecer, ¿no? Si esto lo llevas a la práctica constante, pues va a ser más rápido que emitas un diagnóstico funcional certero a estar dando, como decimos aquí en México, palos de ciego, ¿no? Así es. Bueno, en misma situación, ¿cómo generar un buen diagnóstico? Sabemos que haciendo una buena valoración, pero ¿cómo estructurar bien un diagnóstico para presentarlo a nivel de historia clínica o incluso para el médico, ¿no? Que bien platicábamos que muchas veces esta parte de saber vender nuestro trabajo, no venderlo de alguna manera y ser lo suficientemente profesionales para comunicarnos con un médico, cómo justo estructurar este diagnóstico para que el médico diga, ok, sí, está haciendo un diagnóstico de su área y le voy a creer porque se ve que lo está trabajando de manera profesional y adecuada, ¿no? Primero tienes que estudiar. Estudiar bien, la verdad, ¿no? Y tienes que practicar, eso es práctica. Para hacer una valoración, quedamos en esta terminología, necesitas practicar.
Eso no vas a aprender en un día, ¿no? Y no por un papel alguien va a decir, ese es el diagnóstico como tienes que hacer para una rodilla o un problema, eso no, tienes que practicar. Tienes que hacer los tests como en una forma de repeticiones. Tienes que hacer otra vez y otra vez. Y si es posible, igual. Necesitas un esquema en tu cabeza, cómo vas a empezar, primero con estos momentos, y sí hay muchos guías o libros dicen primero vas a la parte de subjetivo y después objetivo, pero como tú quieres, tú tienes que desarrollar tu forma, cómo hacer una valoración, y tiene que ser muy estructurada, porque ese es tu modelo, tu base. La funcionalidad es algo que tú vives. El paciente necesita esta parte para decir, ok, en la vida me vale la estructura. La estructura. Yo estoy vivo y la funcionalidad es más importante para mí. Y eso es nuestra meta, de mi vista. Pero si tú tienes que practicar eso, y otra vez, y con cada paciente, y con eso vas a desarrollar una sensibilidad, y vas a desarrollar tu observación, escuchar bien. Y si tú tienes la información muy clara, tienes una hipótesis con tus evidencias o tu estructura y tus test de funcionalidad, cualquier cosa, no, hombre, que tú vas a hablar con el médico totalmente diferente, porque el médico puede decir, por ejemplo, o otro especialista, no los médicos nada más, puede decir, no, yo tengo otra opinión. Perfecto, muy bien, entonces, ¿cuál es tu opinión? Y si el otro no te puede explicar bien cuál es su opinión, porque no tiene datos, no tiene una estructura en su valoración, no está pensando en la funcionalidad, en todo eso, ¿quién tiene la razón? El paciente le va a decir, ¿sabes qué? Me voy contigo, ¿no? Eso tenemos que desarrollar. Al final es para el paciente, ¿no? No para nuestro ego hacer un buen diagnóstico, ¿no? ¿Ok? Entonces, hacer un buen diagnóstico está involucrando muchas cosas, ¿no? El paciente, su familia, tu estructura en tu valoración, por dónde vas a empezar, la práctica tú tienes, dirigir al paciente bien, explicar al paciente bien. Si no sabes explicar, el paciente va a decir gracias, ¿no? Me pasó al principio por mi español. Sí, los pacientes tenían ojos grandes, ya, sí, claro, sí, ok, pero difícil, ¿no? Pero eso todo lo tienes que desarrollar, ¿no? Y ese es trabajo. Y si un terapeuta no quiere hacer ese trabajo, o un especialista no quiere hacer ese trabajo, falta la confianza al final. El paciente no te va a confiar. Y el doctor o el médico, perdón, es otro especialista. Si tú no puedes explicar bien por qué tú piensas este tratamiento es tal vez mejor, o necesitas otro especialista, y no vas a explicar al paciente bien, ni al médico, ni a otro especialista, tienes que estudiar más. Creo que una gran ventaja que tenemos nosotros como fisioterapeutas en el abordaje del diagnóstico, que llegan con el diagnóstico médico y tú te vas hacia hacerle el diagnóstico funcional. Y el paciente te dice, pues sí, ya me dijeron que la rodilla está mal, ¿no? Y que me duele, yo quiero que me quite el dolor. A mí quítame el dolor y ya lo demás es ganancia, ¿no? Y aquí tú tienes una gran oportunidad de ganarte bien al paciente y que él entienda bien ese diagnóstico cuando tú le explicas qué es lo que hace la rodilla, cuál es la función de la rodilla, ¿no? Y cuál es lo que tenemos que hacer. Y si nosotros fisioterapeutas nos olvidamos en ese momento un poco de el arsenal que tenemos de agentes físicos, métodos y técnicas de tratamiento, y le explicamos al paciente qué es lo que tiene, qué es la deficiencia estructural, la deficiencia funcional, las limitaciones y las restricciones que me marca el diagnóstico fisioterapéutico, tienes ya un camino bien ganado. Pero como dice Marco, si no lo estudias, si no lo practicas, si no adquieres esa habilidad, difícilmente lo vas a lograr. Y difícilmente el médico te va a creer. Sí. ¿No? Y eso tenemos que desarrollar muy fuerte en México, perdón. Sí. No solo en México, pero eso es algo que creo que todavía falta. Tenemos que aprender a hablar con un médico
en forma, mira, es mi opinión, ¿cuál es tu opinión? ¿En dónde nos vamos a encontrar para hacer lo mejor para el paciente? No es para el ego del médico ni para el terapeuta, es para el paciente. Exacto. ¿Ok? Sí, olvidarnos un poco. Sí, sabemos que el encargado de recetar los fármacos es el médico, el encargado de las técnicas, métodos y agentes somos nosotros. Pero ¿cómo nos vamos a complementar para la recuperación del paciente? Sí, y olvidarnos de egos, ¿no? Somos los facilitadores de la recuperación del paciente. El protagonista es el paciente. No es el médico, ni soy yo como fisioterapeuta, ni otros integrantes del equipo, ¿no? El protagonista es el paciente y el familiar del paciente, porque también el familiar repercute en la recuperación a favor o en contra del paciente, ¿no? Entonces tenemos que estar muy centrados en eso. Somos guías. Exacto. Y si un guía, scout, no sabe el camino en el bosque, no va a salir. Entonces nosotros tenemos que también guiar al paciente su familia y todo eso en una forma adecuada para si ellos van a salir de sus problemas. Ok. Y es que a final de cuentas, para lograr que nuestro trabajo sea tomado en cuenta en el equipo de salud, debemos de hacer una buena aplicación de estos métodos de evaluación y diagnóstico. Establecer exactamente cuál es la necesidad del paciente, no querer dar un diagnóstico estructural, sino abordarlo desde el punto de vista en el que el paciente va a regresar a una actividad específica o varias actividades específicas en su día a día. De esta manera y con una buena base científica, con un buen fundamento, vamos a poder formar parte del equipo de salud. ¿De acuerdo? No se trata de llegar y pelear nada más por pelear, se trata de llegar con fundamentos y tener las bases suficientes para exponer el por qué mi diagnóstico fisioterapéutico está estructurado de tal manera y con qué determinantes los hice. A continuación, vamos a hablar justamente de esta parte. ¿Cómo lograr y cómo nos recomiendan nuestros ponentes tener un mayor impacto en el equipo de salud? Que nuestro diagnóstico sea relevante como parte del conjunto de diagnósticos de cada uno de los participantes en este equipo multidisciplinario. Acompáñame a verlo. Tocando esa parte de los egos del equipo, ¿cómo exhortarían ustedes? O sea, ¿de qué manera exhortarían a la comunidad? No solamente de fisioterapia, ¿no? O sea, igual es válido hablar de los colegas, sobre todo de los colegas más, como comentábamos hace rato, novatos. Porque sí, ustedes que ya tienen la experiencia, a lo mejor ya tienen un camino recorrido, en esta parte de pues conversar con el médico, tener esta relación, pues ya tienen mucha más experiencia, ¿no? Pero ¿qué consejo le darían justo a esos terapeutas que van saliendo y que todavía traen bien clavado es que los médicos se meten en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué consejo, cómo los exhortaríamos a mejorar? Porque al final de cuentas, esta es una chamba de todos, es un trabajo de todos. Ustedes tienen la experiencia, pero quien no, ¿cómo lo abordaríamos? ¿Cómo lo podríamos hacer para poder tener una mejor relación con el equipo y que también nuestra participación, tanto a nivel valoración y diagnóstico, sea relevante en el equipo? Que desgraciadamente todavía existe mucho desbalance entre equipos, ¿no? entre los participantes del equipo, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes a estas personas que van entrando a este mundo difícil del área de la salud, en México sobre todo, para que empecemos a ser cada vez más relevantes dentro del equipo? Algo que yo he visto es que aprovechar las redes sociales. Okay. ¿Sí? Y las redes sociales donde la que más puedes aprovechar y que ahorita está muy, muy de moda, son dos, Instagram y TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque, y que no la hagas privada, si la quieres hacer privada es para personal, ¿no? Pero si la quieres hacer pública para dar a conocer lo que eres, es la mejor oportunidad en lo que haces, ¿no? Tener tu red social y no venderte. ¿Me explico? O sea, no decirle a la gente, vengan conmigo por esto, porque la gente no quiere comprar, ¿sí? Sino que quiere saber qué es. Y si desde ahí tú comienzas a promover y a difundir lo que es la fisioterapia, lo que es el papel del fisioterapeuta, qué es lo que hace un fisioterapeuta, vas a tener seguidores médicos. Y los médicos, con tal de que tú los sigas, que también es buena opción seguirlos, van a empezar ellos a conocer y a saber qué eres.
Y en un momento dado te van a mandar un mensaje privado y te van a preguntar, explícame más, ¿no? Aprovechar las redes sociales. 1. 2. No, es que ha sido una lucha increíble que lo he visto. No denigrar a un compañero fisioterapeuta. No hablar mal de un compañero fisioterapeuta, ¿no? Tienes tu opinión, resérvatela y tampoco lo evidencies delante de todo el mundo. Yo he visto ahorita últimamente, hoy en la mañana vi un ir y venir de comentarios entre mismos fisioterapeutas. En lugar de atacar, yo creo que es más de aportar, ¿no? Aportar, compartir, ser empáticos con nosotros mismos, ser humildes, ¿no? Compartir conocimientos, es bien importante. Que conocimiento que no es compartido no es conocimiento. Entonces tienes que compartir el conocimiento con todos. Y obviamente visitar a los médicos, ¿no? Antes se daba mucho, cuando yo egresé se daba mucho de visitar a los médicos, ¿no? Y venderte. Hoy es a través del diálogo, ¿no? De conferencias. Las redes sociales ahorita pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo, ¿no? Hay que usarlas de maneras positivas. Ellos tienen esa gran ventaja, ¿no? Darse a conocer de esa manera. Ok. ¿No? Pues, Marco. Yo creo que primero es curiosidad. El terapeuta necesita eso, ser curioso. Buscar varias formas de conocer técnicas, formas de terapias, formas de diagnóstico, formas de salud, cómo funciona la salud, ¿no? Y la otra parte es preguntar. No olvidar preguntar, siempre preguntar. Buscar a alguien, tal vez sabe más, y escuchar. Y después, cuando ya escuchaste todo, déjalo eso. Déjalo, tu mentor, gracias, es de lado. Ahorita tienes que empezar a desarrollar tu propia forma de trabajo, cómo vas a trabajar. Tu propia forma de desarrollar tu gusto en este trabajo, tu profesionalidad y todo eso. Tienes que ser libre, dejarlos libres, libros, los maestros, profesores y todo eso y decir, ok, ahorita quiero mis propias experiencias. Porque si no, hacemos todo lo mismo, años y años lo mismo y no tenemos impulsos nuevos. Hablamos hace rato un poco de los hueseros. Yo no soy en contra de ellos. Algunas de ellos son de verdad muy buenos, mejor que cualquier terapeuta. Sí. Algunas. En Alemania yo aprendí algo también de un huesero y él fue un ranchero. Estaba trabajando con sus vacas durante el día y a las 7 en punto empezó con pacientes. No sabía nada de anatomía, simplemente por su experiencia hizo algo y la verdad muy bien. Hoy, antes no fue aceptado, hoy está aceptado. Se llama Dorn, es una terapia, se llama. Y entonces, sí hay gente que tiene eso, ¿no? Entonces, el terapeuta, cuando ya estaba escuchando mucho, estaba aprendiendo mucho, estudiando mucho, ya curiosidad y todas esas cosas, ya deja eso al lado y empezar a desarrollar su propia forma de trabajo. Hacer un buen trabajo, hacer un buen diagnóstico, todo eso. Tienes que aprender eso. Experiencias. Practicar. Practica. O Y sea, estudiar. practicar. Y preguntar. Sí, y ahora Todo el tiempo. sí, y ahora tu gran maestro va a ser tu paciente. Sí. Porque ese mismo paciente te va a mover. Te va a mover y te va a exigir y te va a hacer que estudies, que leas y que seas curioso. O sea, un investigador tiene que tener la curiosidad. Siempre. Siempre. No importa qué edad, cuántos años estás. Sí, claro. En este trabajo siempre abierto. Sí. Escuchar cosas nuevas, vea qué es, investigar por las redes, perfecto. Y no importa si es una persona como un huesero. Puedes aprender también de esto. O tu tía sabe una técnica y tú dices, oye, ¿cómo haces? ¿De dónde sale eso? Esta idea. No importa. Pero vas a integrar en tu desarrollo de tu como ser terapeuta, ¿no? Ok, de acuerdo. Me gustaría saber un poquito, hacia grandes rasgos, muy general, tanto Ivette como Marco,
¿cómo hacen un proceso desde el inicio de valorar hasta diagnosticar? Muy general, no me hagan aquí su historia clínica, pero sí me gustaría saber cómo lo trabaja cada quien, qué hace, o sea, y el paciente, platíquenme así como un día normal, tengo valoración, hago tal y tal, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes tienen años de experiencia, tienen mucho conocimiento, y yo creo que la audiencia se retroalimentaría mucho de saber cómo lo hace alguien experto en el área de fisioterapia, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Platíquenme un poquito. Marco. Yo primero, ok. Sí, ¿por qué no? Ok, cuando un paciente viene a mi clínica, hablamos de observación. Eso sí, cuando están en la recepción, están llenando algo de los papeles de ficha de registro o cualquier cosa. Ahí estoy empezando a observar. Es una pareja, cómo se sienten ellos, hay una amabilidad entre ellos, cualquier cosa. O es una persona sola, está como inclinado con tantas cargas de la vida. O es una persona muy duro, como el deportista ultramaratón o algo. No importa. Todos son informaciones. No pensar. En este momento es importante no pensar. Nada más ver. Observar. Ok. Entras en tu currículum y allá estoy empezando. Ok. ¿Cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces vas a observar. Yo al principio no estoy escuchando tanto qué me dicen. Porque algunas abren una puerta y van a empezar. Ay, doctor, tengo dolor. ¿No? Y tú, si vas a empezar, te estresas porque no puedes marcar todas las cosas ellos te van a decir, ¿no? Escucha. Nada más escuchar y sentir qué está pasando aquí. ¿De dónde viene este paciente? ¿Cuánto tiempo tal vez tiene este problema? ¿Qué está cargando este paciente? Y no estamos hablando de espiritualidad o algo, simplemente observar. Te dan tantas informaciones y aparte te van a dar al principio la información cómo tienes que trabajar con ellos para abrir la puerta de confianza. Okay. Ese te dicen en los primeros 20 minutos tal vez. Y después tú vas a notar el dolor, los síntomas, cualquier cosa, qué accidentes tenían, qué otros problemas, no sé. Y vas a preguntar por el dolor subjetivo, ¿no? ¿Dónde está? En la escala de 1 a 10, ¿dónde está? ¿No? Y no importa, si me dice 10, son 10. Si dice 11, voy a notar 11. Esa es su idea. Y todo esto son informaciones. Pero sí estoy empezando desde el principio, ¿a dónde me voy? Tal vez su problema es manguito rotador, ok. Pero después, no, tenía un accidente fuerte hace 10 años. Te dicen a veces, no, esto fue hace 10 años. No, si ya quieres saber todo. Ok, hace 10 años. ¿Tienes radiografía? No. Vamos a checar después su cuello, su columna cervical, si no tiene una rectificación, inestabilidades, hipermovilidades, cualquier cosa. Entonces, allá tienes otras informaciones. Dices, hombro tal vez no es, tal vez es cuello, ¿no? Algo en el cuello, algo en la columna cervical. Y entonces te vas eso es tu juego. Y siempre otra vez abres la mente, escuchas otra vez. Siempre es acercar al paciente, alejar al paciente, acercar al paciente. Con eso te das libertad para escuchar otras cosas, ¿no? Y de otro lado, vamos a empezar con los tests objetivos, lo más objetivo posible. La verdad es un tema, podemos hablar horas, es difícil ver parámetros, tener parámetros. Si es posible, acercando. Pero es importante algo. ¿Para qué es importante realmente? Para enseñar al paciente después, tienes una mejoría, mira. ¿Sí? Si el paciente, por ejemplo, dice, de 1 a 10, ¿dónde está el dolor? 10. 2 semanas después viene y dice, es igual. ¿En dónde está? 6, ¿no? Hello. Hay un cambio, ¿no? Entonces, eso también es para ti muy bueno para argumentar al paciente, oye, estás mejorando, ¿no? ¿Viste? Aquí ya puedes caminar mejor y todo eso. Entonces, toda esta parte de objetividad, o lo más posible, te va a ayudar a tener al final una hipótesis. Pero el diagnóstico, todo desde el principio, como hablamos antes, es como una línea roja y tú sigues y al final tienes una hipótesis. Y si no, como también dijimos, busca un especialista, otro. Okay. Tal vez no eres tú. ¿Ok? Y
allá vas a empezar con tus tests y todo eso, ya tienes una hipótesis y tienes que empezar con una aplicación, una terapia. Pero casi siempre el paciente al principio te dice muchas cosas que puede ayudar a él y eso tú vas a usar, porque esa es tu entrada de confianza. Cuando no tienes la confianza, ningún paciente puede ser el mejor terapeuta del mundo con las técnicas, de 20.000 técnicas tienes en tu bolsilla, pero si no hay confianza, ninguna cosa va a funcionar. ¿Ok? De acuerdo. Sí, es bien importante desde que llega el paciente contigo. El paciente siempre ya está acostumbrado a que llega con el médico y el médico pregunta y escribe y jamás lo ve, ¿no? Cuando tú comienzas cierras tu computadora o haces a un lado el expediente y comienzas a platicar con el paciente qué es lo que tiene, desde cuánto está con los síntomas, cuándo es más fuerte el dolor, qué situaciones desencadena el dolor, y le haces más la conversación y la plática y estás atento y obviamente él cree que estás muy atento a su conversación y tú estás viendo todo, ¿no? Hasta si está el acompañante, cómo lo ve el acompañante y cómo el paciente luego pregunta, sí, no, hace tanto tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Siempre tienes que hacer ese clic, siempre busca el clic. Y una vez que buscas ese clic, lo demás viene en automático. Entonces, como dice Marco, ganarte la confianza del paciente y ponerse en el nivel del paciente. O sea, siempre tengo un lenguaje más dinámico, ¿no? Más coloquial, deja a un lado el tecnicismo de que tú eres el profesional de la salud, ser muy, muy empático con el paciente, ¿no? Comprenderlo. Y si el paciente se pone a llorar, darle su tiempo, porque hay pacientes que se te ponen a llorar, darle su tiempo de llanto. Y muchos te dicen, ay, perdón, ¿no? Sí. No, llore. O sea, llegó a un lugar donde usted necesita llorar, llore. Y ese que tú le permitas expresar sus emociones al paciente, ya te le echaste a la bolsa. ¿No? Ya te le echaste a la bolsa y comienza a platicar y tú al mismo tiempo comienzas a darle como las pautas de por dónde está el problema, y si hay que canalizarlo con un especialista, se le dice también al paciente que se va a canalizar con un especialista dependiendo de los resultados de la evaluación para que su recuperación sea lo más exitoso posible, ¿no? Pero lo importante es hacer un clic, olvidarse de la nota y pregunto y anotar y pregunto, ¿no? Ya de todo lo que te dijo el paciente, vas a recuperar la información que sí te va a ser de gran ayuda y ya lo escribes, ¿no? Pero antes hacer ese clic, ese contacto visual con el paciente, y hasta cierta manera en México somos como muy apapachadores, y mi personalidad es esa, entonces a veces no digo que lo voy a abrazar ni lo voy a consolar, pero sí que él sienta, ¿no? Esa parte de empatía y de que lo estoy entendiendo. Ok, de acuerdo. Creo que es muy importante tomar en consideración lo que dicen los ponentes, porque si bien existen muchas técnicas, muchas nuevas tendencias de abordaje, estamos olvidándonos que lo más importante y la clave es realizar una valoración y un diagnóstico adecuados. Debemos de invertir más tiempo en la investigación, en el proceso de valoración, porque técnicas, como bien lo mencionan, técnicas ya hay muchas, pero ¿cómo pulir el proceso de valoración? Y eso inicia desde casa, inicia desde nuestra alma mater, inicia desde nuestro consultorio o desde nuestra labor día a día. Tenemos que trabajar en mejorar nuestros procesos de valoración, evaluación y diagnóstico. ¿Es difícil? Claro, como cualquier técnica nueva. Sin embargo, basta con agarrar un libro, basta con buscar información, buscar algún artículo de evidencia científica, divulgación científica, para corroborar si estamos trabajándolo de la manera adecuada, o si podemos mejorar, o qué podemos mejorar. Por eso en PhysioMind traemos a expertos en temas, para que nos compartan su experiencia y además cómo lo han logrado mezclar con la evidencia científica actual. Por último, nuestros ponentes nos comparten un poco de bibliografías, un poco de documentación en donde nosotros podemos acercarnos un poco al cómo ellos trabajan y qué bases tienen para abordar a los pacientes de la forma más adecuada posible. Vamos a esta última cápsula. Ya hablamos mucho de experiencia,
Pero me gustaría también que nos compartieran ustedes si tienen alguna base bibliográfica, hemerográfica, referencia o algo que nos puedan recomendar para que la audiencia diga, ok, pues ellos saben bastante, tienen mucha experiencia, pero también quiero leer un poquito más yo por mi cuenta, quiero investigar un poquito, tanto de valoración como de diagnóstico. ¿Qué bibliografía les recomendarían? Puede ser 1, 2, 3, las que gusten. Ivette. Mira, en cuanto a libros, son los libros bases que les dan desde de la universidad, ¿no? Que la de Bases teóricos y fundamentos de la fisioterapia, de Tomás Gallego. Está Eric Biel también, que es la del diagnóstico fisioterápico, lo tiene así. Está el de diagnóstico de los trastornos del movimiento, de Shirley Sherman. Y hay varias guías de práctica en el diagnóstico fisioterapéutico específicos para problemas cervicales, para problemas lumbares, para problemas del sistema nervioso central. Entonces, es investigar, o sea, investigar en la literatura. Tenemos nuestra plataforma, que es Pedro, en cuanto a fisioterapia. Ahí también te puedes encontrar mucha información. Hay revistas en fisioterapia, pero las básicas para entender bien el proceso de cómo se lleva a cabo el método científico y el diagnóstico, Eric Biel y Tomás Gallego. Ok, Marco. Yo creo que es importante ver en el mundo hoy por los medios, podemos ver de varios países, podemos ver ideas o recibir ideas. A mí me ayudó mucho al principio fue todo el tema de Syriax, es terapia, más o menos terapia manual, pero más el diagnóstico. Y sí es complicado, es con mucha estructura y todo eso, y tal vez demasiado complicado para entender todos los test, hacer todo en un tiempo tú tienes con el paciente, ¿no? Pero vas a aprender muchas cosas, estructurar tus pensamientos, tus vistas, tu enfoque, qué está pasando. Ok, esa es una. La otra me gustó mucho fue de terapia manual. En Alemania se llama OMT, es una especialidad de Kaltenborn y Evient. Eso es un poco más libre. Ellos ven siempre combinaciones, ¿no? Si tú tienes problema al hombro, tienes que revisar el cuello, o la columna cervical, dorsal también, hasta parte de abajo, lumbar, cualquiera. Todo depende de los síntomas o qué dice el paciente, tienes que ver otras cosas. Hay muy bueno, me gusta mucho es Aplecha de osteopatía. Este fue parte de carrera también. Entonces allá por la parte parietal vas a aprender muchas cosas de ortopedia, de terapia manual, pero también después visceral, cráneo sacral, todo este tema, ¿no? Y hay una también bueno, es McKenzie. McKenzie ya es más conocido. Ojalá no solamente hacen extensión, ¿no? ¿No? Sino que tiene un fundamento. La fuerza de Robin McKenzie fue realmente construir un concepto de una valoración. Porque tenemos que entender, Nueva Zelanda, Australia, Australia es muy grande. Entonces la gente no podía ir cada rato al terapeuta para tomar terapia. Entonces todo fue por preguntas y valoraciones bien, test repetitivos y todo eso. Y eso te da una buena idea cuál es el problema tal vez, ¿no? Eso es muy importante, creo. Y también me gusta mucho un libro de David Butler, Movilizaciones de los nervios, del concepto de los nervios. De neurodinamia. Muy interesante, muy bueno para estudiar. Eso creo que es algo, para mí fue básico, ¿no? Okay. Y después, chécalo en YouTube, ¿no? Hay muchos videos, puedes aprender un montón de cosas allá. Pero como yo dije antes, qué bueno. Pero ya, un día tienes que moverse de lado y desarrollar tu propia vista. Porque si no, no tenemos nuevos libros. Tenemos todo, vamos a hablar de la misma cosa en 20, 30 años igual. Allá hablamos otra vez de robótica. Tenemos que ampliar nuestras posibilidades, implementar en la terapia
otros tipos de forma de ver hacer el diagnóstico o hacer terapia, ¿no? Hay un artículo muy interesante que se habla del paradigma del fisioterapeuta con los agentes físicos. Ujú. Y ahí rompe los Ujú. esquemas Sí. por completo. O sea, dices, a mí me entré en conflicto cuando leí el artículo y dije, ¡ah! O sea, agarro todo lo que aprendí, lo hago cachitos, lo desecho y vuelvo a aprender, ¿no? Y es un artículo, la verdad, muy interesante, se llama El paradigma de los agentes Ujú. físicos en el fisioterapeuta, y te habla de cómo la fisioterapia actualmente está muy enfocada hacia la fisioterapia basada en evidencia. Pero ¿qué agente físico está basado en la evidencia? ¿No? Cuando los agentes físicos Ujú. nos dijeron que fueron comprobados in vitro, Ujú. no in vivo, ¿no? Entonces te dan una lista de el TENS, la efectividad del TENS, la eficacia del TENS, la eficiencia del TENS, en qué lugar se encuentra, en qué lugar está el ultrasonido, en qué lugar está, ¿no? Y te va enfocando, hasta las compresas son más calientes, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, entonces Ujú. no hay evidencia. Tengo que volver a aprender, volver a practicar, ¿sí? Y llevar mi método científico para que yo encuentre cuál es el fundamento científico y el fundamento neurofisiológico de cada uno de los agentes. Ujú. Ahora, hay otros fisioterapeutas que están muy enfocados basado en la evidencia y que te dicen que no basta el fundamento neurofisiológico. Ok, pero aquí en México, ¿qué agente físico me has estudiado basado en la evidencia? ¿Hay un artículo aquí que nos hable sobre esto? Hasta ahorita no sé. Si lo hay, que me lo recomienden, por favor. ¿No? Pero es bien importante leer toda la literatura que te llegue a la mano. Es bueno tenerla. Claro que también tienes que aprender a criticar esa literatura y cuál sí te puede servir y cuál no, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Pero es muy importante leer tus agentes físicos y por qué los vas a utilizar. O sea, yo siempre la pregunta que hago es, ¿por qué? ¿Para qué? Ujú. ¿Y cómo? Eso es fundamental, ¿no? Y combinar. Sí. Combinar las ideas de otras especialidades, como si hablamos de terapia manual. Ok, combina terapia manual, por ejemplo, con Feldenkrais. Tú dices, ¿cómo? Claro, sí, o con FNP. No, antes, cuando yo empecé con todo, estudiar con esta carrera, de verdad todo fue muy separado, ¿no? Aquí fue el Feldenkrais, terapia manual, Cyriax, aquí fue Bobat, ¿no? Y sigue siendo así. Todo. Ya después de 5 años empezaron Bobat a combinar con terapia manual. Eso es bueno. Y no solo para dar un nombre nuevo, porque yo creo que mucha gente les gustan juntar algunas ideas y ponen un nombre Ponen el nuevo. nombre. ¡Wow! Es nuevo. Es la moda, ¿no? No, si vas a analizar eso, ves, este yo vi en terapia manual, este en Mulligan, por ejemplo, otra terapia, este es en Bobat. No, no por el nombre, por la efectividad hace algo bien para el paciente. Son herramientas, ¿no? Entonces, toma eso y listo. En la clínica se vale, Sí. en la clínica no se vale casarte con una técnica o con un método, en la clínica no. Porque entonces ahí vas a ver los topes constantes, hasta aquí llegué, Sí. ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a utilizar, por ejemplo, en pediatría, en neuropediatría, en qué momento voy a utilizar Bobat? ¿Cuándo lo voy a dejar de utilizar? ¿No? Para eso es plantear nuestros objetivos. Y para saber en qué momento lo voy a utilizar o en qué momento ya no lo voy a utilizar, algo que sí es bien importante, establecerse objetivos SMART. Eso es básico, porque si no te vas a perder. Entonces, ¿en qué momento voy a utilizar Bobat? ¿En qué momento lo voy a dejar? ¿En qué momento voy a aplicar otra técnica? ¿No? Y hablando de McKenzie, creo que hasta el día de hoy es la única técnica que se hace una evaluación propia.
¿Técnica o valoración? No, es que es un procedimiento de intervención donde sí se puede realizar una valoración. Totalmente de acuerdo, porque ¿No? McKinsey estaba desarrollando realmente la Sí, valoración. La valoración. Y ya no como solo un para método la columna, científico. mucha gente dice, es para la columna. No, No. también para extremidades. Sí. ¿Cuál es la clave aquí? Repeticiones. Tienes que, si tú haces una vez un movimiento, puedes ver algo, como una fotografía. Pero hablamos antes de dinámica. Entonces, tienes que repetir, ver los cambios, interpretar bien. Una hernia puede ser aguda o es una crónica. Entonces, tú tienes que valorar esto, cuál es la diferencia. Porque en la radiografía vas a ver una bolita cerca de la médula y probablemente alguien va a decir, es una hernia. Cirugía, medicamentos. No, tal vez es crónica. El trabajo es completamente diferente. ¿No? De acuerdo. Sí, o sea, tienes que cambiar no llevarnos a la rutina y al protocolo, Sí. por eso se rompen protocolos. Sí. Porque cada paciente es diferente, aunque tenga las mismas características, cada paciente es completamente diferente, ¿no? Y tienes que romper ese esquema de los modelos de movimiento de que si el paciente lo ves con escoliosis, hay que ponerle ejercicios para la escoliosis. Si no hay manifestación clínica, si no hay síntomas, no lo toques. Déjalo. Porque si lo tocas, entonces puedes generar manifestaciones clínicas. Entonces ya los modelos de movimiento también están cambiando y hay que estar estudiando constantemente. O sea, leer, practicar, desarrollar habilidad. ¿Qué te da experiencia? Las horas prácticas. Sí. Las horas prácticas es lo que te va a dar experiencia en todo lo que haces. Pero sí es importante que como tú fisioterapeutas tengas un plan y un esquema, como dijo Marco, de cómo vas a trabajar y cómo vas a intervenir con cada paciente. No es no es la verdad absoluta, pero es tu modo de trabajo. Pero el objetivo, al final, objetivo general como fisioterapeuta, es el mismo, recuperar la función, ¿no? De acuerdo. Y buscar menos nada más síntomas. Es importante. Es como un cuadro. Quieres poner un cuadro en la pared porque te gusta el cuadro, ¿no? Está súper bonito. Y el único que tienes que hacer es pensar en una herramienta, cómo vas a poner el clavo en la pared, ¿no? Entonces, esa es tu técnica, tú vas a usar para ayudar al paciente. Entonces, tú vas a buscar el martillo, vas a buscar un clavo te va a funcionar, no tan chiquito, no tan grande. Pones esto, vas a poner el clavo en la pared, pones el cuadro, ya no importa tu técnica. Ya es el cuadro, esto tú quieres ver, esta fue la idea, esa es la causa, ese es tu objetivo, tú quieres ver el cuadro, tú quieres ver el paciente está mejor, puede hacer sus cosas, deporte, trabajar, está con su familia, ya puede comer o cualquier cosa. Eso es importante, no la técnica solamente. La técnica es para poner el cuadro en la pared. ¿Ok? Sí, y el fundamento científico o lo que es la fisioterapia basada en evidencia nos dice que pues tendríamos que homogeneizar los tratamientos, ¿no? Que sería lo ideal, Sí, claro. ¿no? Pero es lo que platicábamos hace un momento, se apuesta mucho por las técnicas y métodos de tratamiento, ¿no? Y cursos y certificaciones, pero no estamos apostando por valoraciones objetivas, ¿no? Yo creo que si apostáramos en ello, entonces las intervenciones serían de menor tiempo y entonces sí podíamos homogeneizar hasta los tratamientos entre todos los fisioterapeutas, ¿no? Y no tendríamos que decir, es que el fisioterapeuta tal me hizo tal y usted me está haciendo otra cosa y porque no me hace, ¿no? Pero si le apostáramos más al procedimiento de valoración, a la investigación, aliarnos con biomédicos, aliarnos con con excelentes aplicaciones, podemos lograr mucho, ¿no? Y trabajar todos en equipos. Olvidarnos de que yo soy fulano de tal y no, vamos a trabajar en equipo, ¿no? Vamos a compartir conocimiento. Yo quisiera seguir plática y plática y plática. Por mi cuenta he aprendido mucho hoy, creo que la audiencia ha aprendido mucho hoy. Es un tema extenso desde muchas aristas, o sea, podemos abordar desde muchos puntos. Me encantaría seguir platicando, pero pues ya se nos ha acabado el tiempo.
Solo mencionar detallitos. Yo quería que concluyéramos, pero creo que acaban de hacerlo. De alguna manera englobamos todo lo que platicamos el día de hoy. Y creo que nos vamos con un buen sabor de boca, porque ahorita nos acaban de poner así los puntos sobre las is de cada una de las cosas, de cada una de las preguntas que abordamos hoy. Creo que no soy el único, la audiencia creo que también lo va a pensar así. Mencionabas de los agentes físicos y muchos nos fuimos a la entrevista anterior con Andrés Rosas y dijimos, a ver, queremos que nos hablen también esa parte, a lo mejor un abordaje entre ambos, entre todos los invitados que hemos tenido. Estaría bien padre, yo creo, platicar este enfoque no nada más de la valoración y el diagnóstico, sino también el abordaje desde los puntos de vista de, pues, personas que ya tienen mucha experiencia y trabajan muchas técnicas, que a lo mejor algunos apuestan por la medicina basada en evidencia desde la parte de la electroterapia, de los agentes físicos, otros de la parte manual, de la parte neurológica y etcétera, ¿no? Qué padre tener personalidades como ustedes que tienen tanto que enseñarnos a los terapeutas que somos más novatos y también a los que ya tienen un poquito más de experiencia, ¿no? Un camino un poquito más recorrido. Rápido, ¿dónde podemos contactarlos? ¿Cómo podemos contactarlos, encontrarlos? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde podemos relacionarnos más con ustedes? Porque creo que la audiencia pues, va a querer saber un poquito más de ustedes. Creo que aprendimos mucho de ustedes y les gustaría seguir aprendiendo de ustedes. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos verlos? ¿Bien? Bueno, yo estoy en fisioterapia y rehabilitación neurológica. Uh-huh. Ahí me pueden encontrar, así está en redes sociales, Okay. Tanto en Instagram como en Facebook. Uh-huh. Así está, como fisioterapia y rehabilitación neurológica. Y estamos en Viveros de la Loma. Ajá. Ahí en redes sociales se encuentran toda la información. Y en mi correo electrónico, que es fisiorehab.neurologica@gmail.com. Ok. Todo esto en Estado de México para En quienes Estado, no- sí, en para Estado de quienes México, Estado de sí, México. para que no sea Estado de México, en Estado de México. De acuerdo. Marco. Ya, yo tengo mi clínica, se llama Reamex, Uh-huh. está en Satélite y tengo una página, si la gente tiene interés, es www.reamex.com, Uh-huh. pero también tengo mi correo, es reamex@ymail.com y teléfono también tenemos. Yo creo que es lo más importante. Creo que fue una Sí. buena plática. La verdad me gustó mucho. Muchísimas gracias a ti, No, Sí, Iván. fue Y ojalá podamos cambiar poco a poco algo en México también. Interesar a los terapeutas, hacer sus valoraciones bien. Busca una hipótesis y trabajar en eso. Ganamos todo el tiempo, no solo para dar terapias, hacemos en poco tiempo, podemos ver tal vez resultados, podemos platicar mejor con otros especialistas y todo eso. Ese tiene que ser nuestra meta, abrir la mente. Hablamos de novatos, yo me siento todavía a veces como novato, Sí, claro. porque eso nunca va a terminar. Sí, no termina. Ok, entonces ojalá podamos hacer algo bien para el futuro. Yo Sí. estoy aquí. Para Sí, la cualquier verdad cosa. fue muy grata la experiencia. Gracias por la invitación. La invitación era entrevista y me sentí más en una plática entre cuates. Nada más nos faltó un buen café, que Oh, nos los sí. ofrecieron al principio, pero no podíamos. Pero la verdad fue muy grato conocer a Marco, que no lo Muchas conocía. gracias. Sí, al contrario. Entonces fue grata la experiencia, conocer otro punto de vista, otras opiniones, y que me doy cuenta que no estoy tan equivocada en el camino, porque a veces llega un punto en que dices, Sí será, ¿no? sí será, no será, sí sé, ¿no? Entonces, como dice Marco, luego sí, después de cada artículo que lees, dices, ay, no sé nada, y tengo que volver a aprender, y de eso se trata, ¿no? De aprender, desaprender, aprender, ¿no? Y aquí el que va a salir ganando, pues es el paciente. Pues bueno, nada más reiterar mi agradecimiento porque nos acompañaron, que estuvieron aquí en PhysioMind. Y pues nada, espero volverlos a tener por acá, probablemente en una plática más grande, con más gente. Estaría padrísimo para ver muchísimos más puntos de vista de forma simultánea. Pero pues bueno, por hoy me despido y espero volverlos a ver muy pronto. Muchas Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Creo que hoy nos hemos llevado información muy valiosa. Creo que hoy hemos aprendido, reaprendido
y conocido una forma de trabajo muchísimo más integral y además que está pegada a la evidencia científica. Gente preparada y gente estudiada que tiene mucha experiencia. Hoy nos han compartido el cómo trabajan desde la base, desde lo más importante, desde el cómo valorar y diagnosticar a un paciente en el ámbito de fisioterapia. Espero que les haya gustado esta cuarta emisión y que se hayan llevado algo de mucho valor. Sé que había comentado que tenía una sorpresa para ustedes, sin embargo tengo dos. Y la primera es que si ustedes ingresan el código promocional PhysioMind en la página de internet de DCA Medics, que pueden encontrar en la caja de descripción de YouTube, podrán tener una beca para que puedan cursar justo esta masterclass de detección oportuna de la depresión y el suicidio. Mi segunda sorpresa es que si a ti te gusta la neurorehabilitación en adultos, no te puedes perder nuestra próxima emisión de PhysioMind, porque las personalidades que tenemos para ese programa son de primer nivel. Espero verte ahí. Yo soy Adolfo Piña, licenciado en fisioterapia, y esto fue PhysioMind. Nos vemos.